O sea, tiene una guerra y un conflicto entre el mundo y los que no somos del mundo y los que no pertenecemos al mundo. Entonces, Y resulta que nosotros, los humanos, somos para los ojos de Dios la creación más hermosa ante los ojos de Dios. O sea, somos su obra de arte. Dios nos ama demasiado. saber que la lucha no es contra carne, no es contra ti ni contra mí, no es tomarse las cosas personal, sino analizar que hay espíritu detrás de eso, ¿no? Bueno, bienvenido, bienvenida a este podcast número 2 de Café y Filosofada con Sí. Majo Medina y Kevin Kevin Díaz. El día de hoy les vamos a hablar de algo poderosísimo, ¿verdad, amor? Así es, mi amor. Sería, ¿qué vamos a hablar de hoy? A ver si se Hoy, acuerda. ¿qué era lo que íbamos a hablar? Se me olvidó. Pausa. No, hoy vamos a hablar un tema muy muy importante, necesario de entender, aplicar, que es sobre la armadura espiritual. Ok, Efesios 6. Efesios 6. Además de la armadura espiritual, que es súper importante, también de agarrar perspectiva de lo que se está viviendo aquí en la tierra, ¿bien? Y aquí, Así como es. hablábamos con la cortita, van a haber dos perspectivas como siempre. Están las personas que todavía no conocen esta información por estar consumiendo conejo malo. Y bueno, quienes todavía no han aceptado a Dios y todavía no han comprendido esto. Y están los que ya han aceptado a Dios y ya comprenden esto. Porque me siento que va de la par. Siento que cuando aceptas a Dios, esto se vuelve una realidad inmediata. Y es la guerra espiritual. El por qué debemos usar la armadura de Dios. Entonces, Así es. quedamos en que tú vas a leer. Bueno, vamos a empezar ese capítulo leyendo el versículo que nos inspiró a esta conversación, porque venimos desde hace un par de días, desde hace un par de semanas, como que Dios viene mostrándonos este mensaje que nos parece muy importante poder compartirlo con ustedes y con todas las personas que se nos vaya topando en el camino, porque es como darle un poquito de conciencia del por qué y para qué estamos acá. Y me quedo mucho con unas palabras que una vez escuché, que era como: si tú no conoces a tu enemigo, no conoces y no entiendes que estás en una batalla, vas a ser carnada fácil. Los estrategas que van a las guerras y bueno, toda esta situación, están constantemente estudiando a sus enemigos y sus estrategias para estar un paso adelante, para no permitir que el enemigo o el equipo opuesto los tome como de sorpresa. Entonces, bueno, nos vamos a inspirar en Efesios 8, versículo 12. Efesios 6. Efesios 6, versículo 12. No, Así versículo... ¿qué te parece, amor, si lo lees todo? Bien. Y luego empezamos por partes. Parte por parte. Listo. Pero es a partir del 12, A ¿no? partir del 12, ajá. Bueno, Efesios 6, versículo 12. Si ustedes tienen ahí su guía de vida, ábranla y vayan a Efesios 6, versículo 12 y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bueno, ojo, aquí estamos leyendo la traducción de la Reina Valera, entonces van a ver así palabras, hostia, joder. Sería bueno que buscaran ahorita TLA. lo podemos colocar otras traducciones, pero bueno, se entiende. Dicen, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ahorita por partecitas vamos a analizar todo. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Total. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bien, vamos hasta ese punto, que entonces viene siendo la armadura de Dios. La introducción. Tal cual. Entonces, comencemos entonces desde el principio, desde el versículo 12. Eso que leímos es una parte del capítulo de Efesios 6. Bien, tiene más cosas, una introducción anteriormente maravillosa. Muy maravillosa. Pero esta parte es la que vamos a tocar, y es: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y fíjate, amor, me trae a la cabeza ahorita, siento que es el Espíritu Santo que me está hablando de esto y me dice eso. Y es que
nosotros cuando comenzamos en este camino de conocer a Dios, Ujú. comenzamos desde un lado de rechazo hacia las religiones. ¿bien? Total, sí. Por muchos factores de lo que nosotros consumíamos de pequeños. O sea, Ujú. yo consumía muchas teorías conspiranoicas y sé que capaz tú también lo hacías. Total. Factores de que estábamos rodeados de personas que no conectaban con la religión. Entonces, la perspectiva que nosotros teníamos hacia la religión es la perspectiva, digamos, bastante correcta. ¿Por Sí, qué? Porque aparte- sabemos que la religión Exacto. viene de la creación de los humanos, ¿verdad? Sin embargo, Ujú. hablo por mí, caía en un error de etiquetar absolutamente a todos. Mm. Y hace muy poco hubo una prédica que escuchamos de Cristian, donde estamos yendo, Ujú. donde él dijo que, claro, son humanos los que están, ya sea liderando o están hablando, son humanos, no Tal son cual, perfectos, no obvio. son productos terminados, nadie es perfecto en la Ujú. tierra. Y si nosotros nos enfocamos en la carne, en el humano, vamos a estar siempre en un conflicto, porque vamos a decepcionarnos de Raimundo y todo el medio mundo. Tal cual. Y aquí nos está diciendo, no es contra la carne la batalla, es contra Exacto. espíritus. Indiferentemente donde tú estés, religión, no religión, Ujú. estés en un lugar donde se practica un culto o un lugar donde se reúnen personas que no pertenecen a ninguna religión, ahí puede haber oscuridad. Totalmente. ¿Por qué? Porque son los espíritus con los que se está luchando. Qué fuerte. Qué fuerte, Sí, ¿no? totalmente. Y sí, estás muy cierto, estás en lo correcto porque fíjate que el tema de la religión, ¿no? Que cuando uno entiende que la religión en sí fue creado por el ser humano, que no está Dios detrás de la religión ni de la religiosidad, porque es uno de los puentes, una de las herramientas que, por cierto, ya después les vamos a grabar algo muy importante que es la triada, que es... Por ahí van a escuchar a la Maya comunicándose con sus amigos perrunos de la calle. Perrara. Igual no creo que se escuche, pero bueno, sí. Ok, bueno, ya después les vamos a comentar sobre la triada, que es algo muy importante, que para que ellos entiendan lo que decíamos al principio, ¿no? El enemigo. ¿Quién es el enemigo? Exacto. ¿Con quién es en que estamos en combate? Hoy escuchaba una parte de la canción de Redimidos que dice, estoy en duelo con el mundo. O sea, tiene una guerra y un conflicto entre el mundo y los que no somos del mundo y los que no pertenecemos al mundo. Entonces, parte de esas estrategias que esa tríada ha utilizado es crear la religión, que son puentes de separación y sobre todo, creo que lo más fuerte que ha creado el enemigo es pensar que religión es igual que Dios. Y si tú te pones a ver que a nosotros nos pasó muchas de las veces que nos separamos de Dios o que muchas personas se separan, es porque dicen, no, es que yo fui a la iglesia o a alguna religión y me hicieron esto y yo me separé de Dios. ¿Sí has escuchado Sí, eso? claro. La mayoría de las personas que están separadas, que anteriormente pertenecían, se separan por eso. O sea, Por eso, es tal algo cual. institucional. Exacto, vivieron un problema con la institución y relacionan a Dios con la institución. Entonces, por ese lado es como importante entender eso, ¿no? Sí, de sí. entrada, de saber que son dos cosas diferentes. Total. Y lo otro es lo que tú dices, saber que la lucha no es contra carne, no es contra ti ni contra mí, no es tomarse las cosas personal, sino analizar que hay espíritu detrás de eso, ¿no? Como que creo que una parte muy importante es ese versículo en que Jesús le dice a Pedro, bienaventurado Pedro, porque era el momento en que Pedro dice, tú eres el Mesías, el enviado de Dios, y revelas esa revelación del Espíritu, y Jesús le dice como, bienaventurado eres porque te lo acaba de revelar el Espíritu de Dios. Total. Y un segundo después dice otra frase donde Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Claro, pero Entonces, eso le dice que lo van a tener que matar, que después lo se le dice. Dice, no, sobre no, mi señor. cadáver. Exacto. A ver, ¿qué pasa sobre mí? Pedro con su instinto siempre así de pelearín y de salido para adelante. Y Jesús le dice, no. O sea, eso que acabas de decir no vino de ti, no vino del Espíritu, vino directamente del enemigo, de Satanás. Y eso muestra los canales que somos, ¿no? Que somos canalizadores como de espíritus. Estaría bueno explicar esto porque, o sea, pensar también en estas personas que están escuchando por primera vez temas de Dios, dicen, pero ¿de qué guerra están hablando? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿De la guerra de Estados Unidos contra otros países? ¿O qué Sí, onda? ¿O armas? tal No. cual. Es así, mira, lo podemos entender muy fácil. Y es que en el reino de los cielos, ¿verdad? Hubo una parte de ángeles que se le dieron la vuelta a Dios, ¿bien? Ya después tocaremos en otros temas más profundos de esto, pero el caso es que se le dan la vuelta a Dios liderados por Luzbel, Lucifer, que era uno de los ángeles que estaba casi que por debajo de Dios, o sea, el poder que tenía. Se le da la vuelta
Y resulta que nosotros, los humanos, somos para los ojos de Dios la creación más hermosa ante los ojos de Dios. O sea, somos su obra de arte. Dios nos ama demasiado. Ahora, ponte en la mente de alguien que odia a otra persona y quiere atacarlo. Total. Alguien que está lleno de oscuridad y quiere atacar a la otra persona. La manera en que le va a hacer más daño no va a ser atacando a la persona, va a ser atacando lo que más ama, a los tal suyos. cual. Entonces, lo que estamos viviendo en este plano, en esta transición, bien, que si nos vienen acompañando el podcast número 1 de la vez pasada, ya entendieron que la fase 1 es que todos estamos muertos, cuando nacemos estamos muertos y no tenemos a Cristo, muertos en vida. Recibimos a Cristo y vamos hacia la vida, ¿verdad? Así Entonces, el enemigo no quiere que pase eso, no quiere que vayamos a la vida. Entonces, el enemigo está constantemente, no descansa en todo momento viendo a quién devorar, viendo a quién atacar, viendo cómo orar, cómo mover fichas para joder, ¿bien? Total. Entonces, este capítulo, esto que estamos hablando hoy, es cómo empoderarnos ante este enemigo. Como decía Marita, quien conoce a su enemigo lo puede vencer. Da un paso adelante. Un paso adelante, exactamente. Y fíjense, dice entonces, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Estos son rangos angelicales. Si ustedes después empiezan a investigar sobre los rangos de los ángeles, principados es un rango. Entidades oscuras. Exacto, contra las entidades oscuras, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ok? Entonces, agarremos contexto y veamos que también esto es para volvernos más sabios y estar atentos y pero calientes. O sea, no estás hablando contra humanitos de mente 3D. Estás hablando contra entidades que te ven, pero tú no las ves. Entidades que te hablan, pero tú no las puedes escuchar. O sea, no las puedes escuchar conscientemente. Las escuchas en tus pensamientos. Bueno, también tema para otro podcast. Es tan amplio. Exacto, esto es un tema demasiado amplio. Pero sí, ya vamos a ir. Dios nos va a ir llevando a esos puntos. Para que nos sigan viendo, porque se vienen cosas muy lindas en Café y Filosofada. Amén. Y aquí viene la parte maravillosa, bueno, todo es maravilloso en la palabra, pero esta parte que es para que todos ustedes se empoderen muchísimo y dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjense, todo esto es simbólico. Y vamos a comenzar parte por parte. La primera, para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Bien, aquí ahora repito un contexto antes de empezar a hablar de la armadura, y es que, fíjense, cuando no crees en Dios, muchas veces escuchas de que o piensas, o pensaba yo, que cuando conocías a Dios y buscabas a Cristo, ya todo, color de rosa, entramos al mundo de la Alicia en el País de las Maravillas, arcoíris, todo bonito, todo perfecto. Pero no, resulta que no, resulta que en el mundo en el que vivimos siempre van a haber ataques, siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones, como dice aquí, para que resistan el día malo. Y porque estamos en una guerra espiritual. Exacto, entonces, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Comencemos por ahí. Sí, justo. Lomos con la verdad. Lomos con la verdad. Justo ayer o antier, sin saber que íbamos a grabar este capítulo de esto, porque fue como, bueno, a ver, Dios, muéstranos qué quieres que hablemos. Y nos fue dando muchas ideas que ya las hemos anotado para los próximos capítulos, pero justo estábamos filosofando de esto hace como 2-3 días. Sí. Y empezamos como a escudriñar profundamente sobre qué significa cada pedazo de la armadura, porque ahora yo quiero que tú utilices tu imaginación en este momento y te visualices literalmente como puesto así, y que vas a empezar a tener una armadura, un casco, de guerrera un lomo, o guerrero. Exacto, de guerrera o de guerrero, porque para eso estamos y eso somos. Entonces te vas a imaginar así, y aquí Pablo, que realmente Dios a través de Pablo, que está haciendo la herramienta para transmitirnos, para canalizar ese mensaje de Dios, nos está diciendo para qué corresponde cada parte de la armadura y cómo nos va a proteger, cómo nos va a ayudar. Entonces, este primero es, ¿cuál es? Es el cinturón de lomos de la verdad. Justo aquí sale una imagen, estábamos buscando una imagen acá para ver las partes de la armadura que son. Pero es como esta parte de acá, que justamente protege, es muy loco porque lo decíamos, el lado donde se sienten las emociones, el estómago. Exactamente. Y fíjense que esto, entonces, cada parte de la armadura es algo simbólico, ¿no? Es algo simbólico. Entonces, los lomos con la verdad. Viajo, por ejemplo, yo al Kevin de antes de conocer a Dios, y era un Kevin que decía muchas mentiras, que me escudaba en las mentiras, o sea, vivía en unas mentiras tras otras mentiras.
¿Qué pasa? El momento en el que cambio eso, porque cuando conocemos a Dios sabemos que una de las cosas que nos deben decir es mentiras. Totalmente. Y aparte una mentira trae una cosa y otra cosa y otra cosa. Vivir en un mundo de Aparte es peleas adictivo. y tonterías. Es adictivo, un tema psicológico horrible, y todo. horrible. Pero cuando haces el cambio de que empiezas a hablar siempre con la verdad y mantienes la verdad, es muy loco porque se empiezan a abrir puertas, los problemas se acaban, te das cuenta que a veces Bien uno dice una ligero. mentira, a veces uno dice una mentira porque en la cabeza los huestes espirituales te dicen que si dices la verdad va a ocurrir un problema. No. Pero te das cuenta que cuando dices la verdad, Se libera no, todo. no era el problema que pensabas que era. ¿Por qué? Porque resulta y acontece que todos en el mundo, nadie es bueno. Todos tienen algún grado de pecadores. Claro. Y cuando tú dices una verdad, el otro está reconociendo que estás diciendo la verdad y está diciendo, pucha, yo debería también decir la verdad. Tal cual. Y es cuando como que empiezan a pasar cosas bonitas por ese lado. Sí, bueno, Jesús lo decía, ¿no? Nuestro Señor, la verdad los hará libre. Y es como que cuando tu corazón se sincera y lo dices y lo hablas, algo espiritualmente sucede que esa entidad negativa que estaba ahí como generando ese conflicto, ese pleito, se desvanece porque la verdad libera ese momento, ¿no? Exactamente. Como que espiritualmente pasa eso. Y quería anexar a ese comentario que dijiste que nadie es bueno. Para las personas por ahí que todavía dicen como, no, pero eso de la guerra espiritual se ve como muy fantasioso, como que no, parece mentira. Yo creo que basta con salir a la calle, literal, y ver la dualidad del mundo, ¿no? Basta con mirarte en el espejo o autoanalizarte para ver esa dualidad, porque sinceramente a veces uno, o en el proceso de la vida o en su pasado, uno ha hecho y dicho cosas que uno dice, upa, pero esto es algo, no es de Dios, no es de luz, no es algo que está alineado con lo bueno, más bien en algún momento de mi vida he hecho daño, he mentido, he robado de esto, lo otro. Exacto. Es muestra de esta dualidad o de esta guerra espiritual que existe. Exacto. Así que, total. Bueno, y otro lado ya para terminar este símbolo, porque quedan 6 más, de la parte de la verdad, también otra arista es el tema de que la realidad en la que nosotros vivimos, nosotros la percibimos de acuerdo a lo que creemos, ¿verdad? Eso de que también lo tocamos en otro punto del sistema de activación reticular, hablar de temas científicos, rapidito, que cuando de repente ves en la computadora un carro rojo que te gustó, un auto rojo, y nunca lo habías visto antes, pero lo ves en la computadora, de repente cuando empiezas a salir a la calle lo empiezas a ver por todos lados. El auto rojo siempre estuvo ahí, pero tu mente no lo percibía, porque tu mente no sabía que era real, no lo creía como real. Entonces, todo lo que tú crees se convierte en tu realidad, y la Biblia está llena de las creencias que te muestran la realidad de lo que Dios creó. Tal cual. Entonces también los lomos de la verdad también es vivir bajo esas convicciones de creencias de lo que Papá Dios dijo en la Biblia. Total. Para no dejarnos caer en ese mundo irreal que crea el enemigo, que es lo que vamos a tocar después de la tríada. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, bueno, vamos con el siguiente punto. Y mira, este dice, y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza es lo que protege. Esta ¿Se acuerdan zona, de lo que dijimos? el corazón, Los órganos vitales, lo más importante. Entonces, ¿qué opinas de ese? A ver. La coraza de la justicia, bueno, pues tal cual, ¿no? Como hablamos ese día, es como que está cubriendo, tú decías algo muy bonito que era como, podemos vivir sin un riñón, sin un montón de cosas, pero sin el corazón y sin los pulmones no se puede en sí, ¿no? Lo vital. Como son los vitales. Entonces es como que la coraza de la justicia, que la justicia viene de Dios, la verdadera justicia, cuando tú te vistes de esa justicia, es como que estás protegiendo lo vital, tu corazón, tu mente, tus pensamientos, Exacto. tus emociones, tus acciones, como que todo, ¿no? Total, como que se me viene a la cabeza de que la justicia es como sinónimo de la integridad, ¿no? Pero la justicia primeramente se da en el interior de uno. Uno sabe por ese código moral que incrustó Dios dentro de todos nosotros, que es una de las pruebas de la existencia de Dios, el código moral que todos tenemos, Tal cual. de que internamente nace esa de la justicia, de que esto está bien y esto está mal, partiendo de esa moral interna y no de lo que yo creo que es bueno o malo, sino Tal de cual. esa sensación de que esto está mal, y mantener viva esa justicia, tanto para entre los hijos de Dios como con todos, cubre esa parte vital de nosotros, lo que nos mantiene en la vida, ¿entiendes? cual. El corazón y los pulmones, lo que hablábamos de esa parte. Así es. El otro, entonces, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz.
O sea, está hablando de los zapatos. Y los el zapatos se camino. usan para caminar, exactamente, para el camino. Entonces es caminar bajo el evangelio de la paz, que el evangelio es la buena nueva, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Qué Hay opinas de eso? una película muy bonita que tienen que verla, es un libro, pero esta versión película que es El Camino del Peregrino, Ajá. ¿no? Justo lo estás leyendo ahorita, qué loco. Sí. Bueno, y muestra el proceso o el tránsito que vive un ser humano cuando empieza a conocer a Jesús y quiere llegar a esa tierra prometida o a ese estado del reino de los cielos, y todo lo que hay que transitar, todos los caminos que uno a veces se desvía, las tentaciones, las pruebas, toda la situación, ¿no? Y resulta que cuando él caminaba en ese camino, ¿no? Valga la redundancia, era como que iba pasando pruebas, pero cada vez se iba acercando más a ese reino que cuando lo veían en la película era como el lugar deseado. Maravilloso. Entonces, cuando uno camina en el Evangelio, que es la buena nueva, que es el mensaje que vino a entregarnos Jesús, es como que uno empieza a experimentar también esas sensaciones de paz, de serenidad, Claro, los que frutos va a del ser- Espíritu. los frutos del Espíritu, que va a seguir existiendo las pruebas, las La tentaciones y todo, pero es ese estado que te va a permitir ver las cosas de otra perspectiva, Total, ¿no? total. Bueno, y fíjate que justamente con eso también se me vino algo a la cabeza cuando tocaste el tema del camino del peregrino, de que entonces Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? La Total. verdad, ya hablamos de los lomos de la La verdad, verdad. Y el camino, el tema del camino. Y retrocedemos nuevamente al testimonio de nosotros, de cuando nosotros comenzamos a conocer a Dios. Cuando nosotros iniciamos el camino de Dios, nosotros digamos que es como que Dios tiene un camino. Y ese camino tiene unas vallas, unas cercas alrededor. Pero el camino tiene un principio, y en ese principio es una puertita, y es lo que se conoce como la puerta estrecha. Dice, entren por la puerta estrecha, porque amplia es la puerta del camino que los lleva a la perdición. Esa puerta estrecha habla de que hay un comienzo y esa es la primera puerta de entrada. Ya hoy por hoy entendemos que esa puerta es creer en que Jesús vino a esta vida y dio su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados y poder obtener la vida eterna. Ese es el inicio de ese camino. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, comenzamos con este tema de la New Age, de que Dios es todo amor, que es una verdad, pero no es solamente eso, también tiene otras características. Pero bueno, que Dios es todo amor, que el mundo hippie, que etcétera, 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 todo este lado. Entonces, es como que nosotros hubiésemos agarrado el camino de Dios y hubiésemos, en vez de entrado por la puerta estrecha, hayamos saltado la vara, hayamos saltado lo que viene siendo acá. ¿Y qué pasa? Que era el símbolo que veíamos, que en este camino, digamos que todos los seres, los árboles, la naturaleza, en este camino todo es brillante, es mucho brillo. Y cuando uno se salta a la cerca, en vez de obtener ese brillo, es como que uno está gris en medio de ese camino brillante. Totalmente. Entonces es como que, ok, queremos agarrar los árboles de este camino brillante y todo, pero no podemos porque somos grises. Entonces no estamos caminando por el evangelio de la paz. Por eso tenemos que entrar por la puerta estrecha, que es primero creer en Jesús, recibir al Espíritu Santo y a partir de ahí seguir el camino de transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros para tener esos frutos. Y por Impresionante. eso está buena esa, ¿no? Total. Está buena esa filosofía. Muy buena ese, ¿cómo se dice? Como ese simil, no, el simil es de los simil. sueños, ¿no? No, es claro, una parábola, Una o parábola, una metáfora, o metáfora. una forma simbólica de representar De algo. representar. Una forma simbólica. Una propiedad. Dice, sobre todo, escucha aquí, Importantísimo. un poquito se habla. Ah, Tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. fuá. ¿Qué tienes para comentar de esto? Uf, tengo que bueno, escudo de la hablando fe. sobre este tema de la guerra espiritual y que estamos en este proceso, lo que decía hace rato, ¿no? Basta con salir a la calle y darse cuenta de esa dualidad. Basta también uno estar quizás solo en la habitación, limpiando, haciendo lo que sea, y empezar a escuchar. Se nos fue la luz. Pausa y ya continuamos. Pausa y ya continuamos porque el maligno no nos va a joder. No se va a poder. Bueno, volvimos, regresamos de la luz. Obviamente, vamos a dejar esa partecita que se corta. Pero bueno, está haciendo demasiado calor aquí en Mendoza y el calor hace que se corte la luz. La luz eléctrica, no la luz del Espíritu Santo. No, esa nunca. No. Entonces, bueno, estamos terminando lo del Evangelio de la Paz y vamos a entrar con lo del escudo de la fe. Que te iba a decir unas palabrotas. Unas palabrotas. Bueno, palabrotas no unas palabras.
Como mencionamos más Palabrotas, no es palabras de poder. Muy bien. Como decía el coquito más temprano y lo que estábamos hablando. ¿Quién es el coquito? Tú, mi amor. Tú eres mi coquito. Como decíamos, ¿no? Entonces estamos en una guerra espiritual y entender eso pues nos hace dar pasos adelante del enemigo, del maligno que nombra en esta parte del versículo. ¿Y qué es importante entender esto? Porque lo que decía Kevin al principio, ¿no? Dios nos ama mucho y la guerra que hay contra Dios lo busca, digamos, el maligno, como joderlo, por así, palabras venezolanas, a través de nosotros. Claro. Entonces cuando lanzan esos dardos de fuego, que son como esas voces o esas situaciones o esas pruebas que uno vive, que se ve que está él detrás, ¿no? A veces son voces de ansiedad, voces de depresión, voces de preocupación, todo eso son dardos del maligno. Y acá, como dice en Efesios 6, para poder apagar esos dardos, para poder defendernos de esos dardos, necesitamos el escudo de la fe. Es lo que, colocándolo hacia el frente, a esas apuntadas, se apagan totalmente, ¿no? Totalmente. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? Claro, porque justamente la forma de atacar del enemigo atacan su naturaleza en dos cosas, en el tema del dinero y el crecimiento económico del ser humano y en la supervivencia. Por eso les decía, no se preocupen ni por qué tienen que comer, ni por qué tienen que vestir, ya que el Padre sabe de todas sus necesidades, más busquen primero el reino de los cielos y justicia y el resto se les dará por añadidura. Entonces, muchas de las formas de atacar al enemigo de esos dardos vienen de, por ejemplo, mañana tienes que pagar el alquiler y te falta el 50%, entonces el enemigo te lanza el primer dardo. Te vas a quedar en la calle. Pensamiento de preocupación. Te vas a quedar en la calle. O de repente el vecino se compra un auto nuevo y el enemigo te la lanza. Mira tu auto tan viejo que está. Pensamiento de comparación. Comparación, te va atacando para eso. Entonces, ¿cuál es el escudo de la fe? La fe es creer en las promesas de Papá Dios, ¿verdad? Tener convicción clara de lo que no se ve, convicción en que Dios es el Señor de todas las cosas y Él está sobre todos nosotros, cubriendo nuestras ciudades, lo que sea, y tener esa fe en ese escudo apaga ese pensamiento de mañana tienes que pagar el cliente, te falta el 50%. Escudo de la fe, el Señor es mi pastor y Él sabe mis necesidades. Yo me enfoco en, no me voy a quedarme perezoso, acostado en la cama, no, yo voy a salir a trabajar, busco la manera de conseguir ese 50%, entendiendo que Dios es mi socio mayoritario y Él está por encima de toda, mi proveedor, absolutamente de todo. Entonces ese es el escudo de protección. Y fíjate algo, ¿no? Que esos dardos malignos, esos dardos que lanzan malignos, vienen en muchísimas presentaciones, que es lo que tú estás diciendo. Puede ser por el lado económico, puede ser por el lado de salud, puede ser por el lado de relaciones, por ejemplo hay dardos de celos, de inseguridades, de pleitos, de problemas, de que escuchas a tu pareja y inmediatamente se genera un conflicto mental. Y también, por ejemplo, hoy justo hablaba con una seguidora de Instagram que es también clienta del estudio, que quiero un montón, y me preguntaba sobre el tema del amor propio. ¿Cómo se desarrollaba el amor propio? Pero el verdadero amor propio, ¿no? El sano, el saludable, el que es en base a tu identidad como hijo o hija de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay otros dardos que utiliza el enemigo, por lo menos en el caso de las mujeres y los hombres también, pero en el caso de las mujeres, hablo desde la perspectiva femenina, es los dardos de baja autoestima. Mira cómo tiene el cabello. De inseguridad, no sé, de verte mal, sí, de mirarte en el espejo y escuchar unas voces que dicen, uy, qué fea estás, mira cómo tienes esto, baja estima. Entonces, yo le decía justo eso a la señora, que la forma de combatir esa baja estima es primero entendiendo el amor de Dios. Y cuando tú entiendes que Dios te ama tanto y que eres su hija, su creación única, genuina, una joya preciada para Él, ya ahí se empieza a desarrollar un amor propio verdadero, un amor propio saludable que va alineado con el fundamento de Dios, ¿no? En base a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como te amas a ti mismo. Y ahí surge toda esa manera de combatir, por ejemplo, ese dardo que lanza el enemigo con referente a la estima, ¿no? Súper bien, súper bien. Y bueno, ya entonces para terminar, las dos últimas, que queda la penúltima y la más poderosa. Todas son poderosas, pero la última es... Entonces, la penúltima dice, y tomen el yelmo de la salvación. Yelmo sería el casco, y esta está muy buena. Esta está muy buena, ¿por qué? Porque se conecta con la anterior, con el escudo de la fe. Fíjate por eso. Yelmo, ¿qué es? Yelmo es como casco. el casco. ¿Qué protege el casco?
la mente. La cabeza, y en la cabeza está la mente, y en la mente te me fue muy adelante, ¿verdad? Te digo pregunta por pregunta. Pero exactamente, es el punto ahí, llega a los pensamientos, que conecta también, por eso digo, conecta con el anterior. Los dardos son pensamientos, que a veces son secuencias, ¿no? También, no solo pensamientos, también secuencias. Pero en este caso, el yelmo de la salvación quiere decir que en el momento en que nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, esa identidad pecaminosa, todos los errores que cometiste, todo lo malo que fuiste, quedó en el pasado, quedó olvidado. Dios no te va a rendir cuentas y no te va a decir, bueno, mira, está bien, hiciste esto bueno, pero también hiciste esto malo, entonces esto menos esto, no. Todo se borra, y eres una nueva criatura y aquí comienza un conteo nuevo. Dios perdona y olvida todo lo malo. Y ese es el yelmo de la salvación, porque el enemigo te va a traer al presente tu pasado y te va a querer hacer sentir mal por tu pasado. Entonces el yelmo de la salvación es que recuerdes que en el momento en que aceptaste a Jesús, eres una nueva criatura, ahora estás salvo, y una vez que estás salvo, esa cabeza y esa mente protegida por la fortaleza de Dios habitando en nuestro interior. Qué hermoso, tal cual, y qué importante, ¿no? Porque algo que me acaba de llegar ahorita, que siento yo el Espíritu Santo diciendo, esta armadura se recarga en lo secreto, en la intimidad, porque esta armadura hay que recargarla, hay que colocársela para todos los días salir al campo de batalla, porque todos los días se sale al campo de batalla. Cada día que tú abres tus ojos, sí, es un día más de vida, pero es un día más en la guerra, es un día más que tienes que ir al campo de batalla, y llámese campo de batalla, tu casa, la cuadra, el trabajo, y no digo porque estás en guerra con los demás, la primera parte de este texto, sino la guerra con los espíritus que se manifiestan en cualquier persona, esposo, esposa, papá, mamá, tío, tía, hermana, vecino que conoces, compañero de trabajo. Entonces esta armadura que estamos hablando, ¿no? Que se compone de todo, se recarga en ese momento de intimidad, en ese momento que estás en secreto con Dios, buscándole, hablándole. Y creo que es muy importante esta parte de este texto, porque es como, bueno, Padre, llena mi mente con tu yelmo, con tu salvación, que sea tu casco el que proteja mis pensamientos, mi mente. Dame discernimiento para saber qué voz viene de ti y qué voz no viene de ti, para saber cuál escuchar, cuál seguir y cuál acatar, ¿no? Muy bueno. Como a conectarse con eso y saber que, bueno, la guerra, el verdadero campo de batalla sucede en la mente. Ahí es donde las entidades o te destruyen, te matan y te roban, te destruyen tu paz, te matan tu relación con Dios y te roban todo lo que tenga que ver con Dios. O el Espíritu Santo te cultiva, te protege, te transforma, te renueva y te lleva a esa mejor versión que Dios quiere para ti. Muy buena eso. Ajá. Y bueno, y para terminar, entonces la última, la que para mí es de toda la armadura la más poderosa, y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate que en el Apocalipsis, como muestran a Jesús, la figura simbólica es que de su boca salió una espada de fuego con doble filo. Y es que la palabra corta, la penetra, y es ese de cuando uno se siente impactado, que de repente te dan palabra de Dios, lee las palabras de la Biblia y te llega en un corazón de que parte así en un pedazo, te quiebra el quebrantamiento. Esa es la palabra, es la forma en la que los impíos, la forma en la que los soberbios, la forma en que los que están en orgullo son cortados en dos partes. Y es que el Espíritu Santo con su sabiduría, no lo vemos mucho en las personas que nos gusta ver que confrontan a los ateos, como este Ángel Rodríguez en YouTube, que viene y habla con un ateo y lo confronta con palabra, y no es insulto, no es nada, es palabra de vida y real que quiebra. Bueno, fíjate, para mí muy lejos, Cristo en el desierto confrontó cara a cara a Satanás ¿con qué? Con la palabra, que fue lo que cortó, fue esa espada del Espíritu. Exacto. Y aquí radica algo muy importante, que bueno, ya después lo vamos a seguir profundizando en estos capítulos, que es precisamente lo que hablábamos ahorita, ¿no? Ese momento de intimidad, esa entrega o ese rato que tú te tienes que regalar todos los días, porque no solamente es para ti, es para Dios, de cultivar tu espíritu, de protegerte con la armadura espiritual, de llenar tu mente, como decía el Coquito, de la palabra de Dios, para que tu mente se renueva y las creencias que ahora incrusten en tu mente y en tu realidad sean las creencias cristocéntricas, que son las que te van a mantener victorioso. Esto es una realidad. Hay mucha gente, y lo he leído en libros, que dicen
que hay personas que se preguntan por qué hay ciertas personas que se les ve como un brillo diferente, ¿no? Que por ejemplo atraviesan una situación, una prueba que no digamos que es fácil, sabemos que tiene su dificultad, una prueba como, no sé, una pérdida, una enfermedad, alguna situación económica, y aún así tú los ves fortalecidos, tú los ves como con ese brillo, y el 99.9%, podemos decir, para no generalizar, pero tú te acercas y les hablas y les preguntas qué es y te van a decir es Cristo. Es Cristo en mí, llenándome de su fortaleza, llenándome de su escudo, y aquí es donde radica la importancia de entender esta armadura que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para salir victoriosos de esta guerra, para salir, sí, victoriosos a través de Cristo, porque bueno, a nadie le gusta perder, y es una realidad. Y algo que yo creo que deberíamos colocarnos como objetivo y misión es no perder esta guerra espiritual. Sabemos que si tú lo haces por tu propia cuenta, solo, pailas, diríamos en Venezuela, pailas, amiga, pailas, amigo. Entonces sí o sí necesitamos de la armadura de Dios que se consigue en Dios y con Dios en esos momentos de intimidad, en esos momentos de regalarle en el día, especialmente si puedes, genial, si no, bueno, Dios valora, Dios no es un Dios estricto que dice, si no me buscas en la mañana no voy a estar contigo el resto del día. No, eso es muy humano de pensar que solamente debe ser en la mañana, ¿no? Pero tiene un misticismo, tiene algo hermoso que Dios lo valora mucho, que es que ante cualquier cosa que tú vayas a hacer en el día, lo busques a Él. Ay, Majo, Kevin, pero es que entro a trabajar a las 9 de la mañana. Bueno, párate a las 7, párate a las 6 y dedícale 1 hora y media a Dios, dedícale un tiempo de la mañana a Dios. Ve a trabajar, regresa y sigue otra vez cultivando tu relación a Dios, con Dios, que obviamente en tu día a día lo debes hacer. En todo lo que hagas, vas caminando, vas yendo al trabajo, vienes de regreso a la casa, cualquier cosa que tú hagas lo puedes incorporar, ¿vale? Bueno, espero que hayan recibido toda esta sabiduría, toda esta armadura preciosa, súper importantísimo, que realmente es lo primero que ustedes deberían de hacer. Si todavía no lo han comprendido en la guerra en la que vivimos, ya lo van a comprender y se van a dar cuenta, ya antes que cualquier otra cosa, los primeros ponerse la armadura, porque si no, como tú dijiste, están bailas de paletas. Así que ahí en la descripción está el PayPal para que donen. Mentira, pero bueno, en algún momento lo vamos a colocar. Nada que ver. ¿No? No. Ojo. Nada que ver. Ojo, porque las palabras de poder. Lo que gracia recibimos, de gracia lo damos. Muy bien. Así que bueno, síganos en redes, Majo Medina J y Kevin Díaz, y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Te mandamos millones, trillones de bendiciones.